Ok, bienvenidos al podcast El Camino del Cuidado, un podcast que explora la filosofía del cuidado y el cuidado del ser. En cada episodio hablaremos con expertos y personas inspiradoras sobre cómo cuidar de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza. Aprenderemos sobre diferentes prácticas del cuidado y también exploraremos cómo el cuidado puede ser un camino importante para crear una sociedad justa, solidaria y compasiva. Hablaremos además de un tema fundamental inspirado en la obra de filosofía del cuidado de la escritora Luciana Mortari sobre el esfuerzo del cuidado. Esta escritora nos recuerda que cuidar no es solo un sentimiento o una actitud, sino un acto concreto, una práctica que exige compromiso, atención y constancia. El camino del cuidado según Mortari es la esencia de nuestra existencia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Camila Yule Calambás de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Palmira. Voy en el programa de zootecnia en segunda matrícula. Y mi nombre es Fabián Ávila Gallego, soy estudiante de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y actualmente estoy en mi último semestre de carrera. En la sesión del podcast de hoy vamos a realizar unas preguntas a nuestro invitado y, por consiguiente, vamos a preguntar sobre la presencia del esfuerzo. ¿Creen que el esfuerzo del cuidado consiste más en hacer cosas por los demás o en estar presentes, incluso desde el silencio? Voy a proceder a hacer la presentación de Camilo. Camilo es un estudiante de Administración Pública Territorial, es consejero departamental para las juventudes antioqueñas en el periodo 2021 a 2024. Además es intermediador laboral para la Agencia Pública de Empleo SENA, como proceso misional para el Ministerio del Trabajo. Trabajó también como socio del grupo empresarial Number One S.A. Del municipio de Carepa. Es actualmente conferencista, facilitador para la empresa Libertad y es cofundador de la Mesa Subregional de Juventudes del Urabá Antioqueño. Muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por esta gran invitación, la verdad. Muy contento de estar aquí con ustedes y compartir un poco. Ok, Cristian, la idea es que en este momento, pues tú te libertes y comiences a compartir tus ideas o algunas preguntas que te voy a hacer de un libro de una escritora. Okay. Ok, entonces el libro de la escritora es de La filosofía del cuidado de Luciana Mortari. Especialmente vamos a hablar del tema de la concretización de la esencia del cuidado, el esfuerzo del cuidado. Listo. Entonces una pregunta muy Perfecto. importante por la cual debemos empezar es, ¿creen que el esfuerzo del cuidado consiste más en hacer cosas por los demás o en estar presente incluso en el silencio? ¿Tú qué piensas de esa pregunta? Mira, la verdad es una pregunta bastante profunda, pero yo creo que ese esfuerzo del cuidado debe ser una fusión de ambas. Hacer las cosas por los demás es para bien una manifestación visible y a menudo un poco necesaria del cuidado. Sin embargo, esa presencia silenciosa, tener empatía por el otro, tener una escucha activa por el otro también, a menudo puede o tiende también a tener un poder transformador o aún mayor. Estar presente para bien es validar los sentimientos del otro, es decirle al otro, yo te escucho, yo estoy para ti y aquí estoy si me necesitas, muchas veces sin necesidad de decirlo. Entonces, eso también puede ser la forma a veces más profunda que tenemos de cuidarnos y de cuidar al otro, especialmente en esos momentos donde tenemos una gran vulnerabilidad. Y pues para mí necesariamente no es una cosa o la otra, sino tener un equilibrio fundamental, un equilibrio dinámico de ambas. Súper bien, muchas gracias por tu aporte. Pero continuando más o menos con la lógica pues, del, del libro,
la escritora propone algo muy importante que es el cuidado frente al cansancio y plantea la pregunta que a mí me pareció muy interesante es, ¿qué nos sostiene para seguir cuidando cuando estamos agotados o cuando sentimos que nuestro esfuerzo no es reconocido? Uno cómo sopesa eso en la vida. Bueno, siento que lo que nos debe sostener, que muchas veces lo que nos sostiene es exactamente eso, la conexión humana. Es de pronto esa convicción intrínseca del valor del cuidado, incluso cuando el reconocimiento externo, la validación externa falla un poco. Esa propia experiencia que tenemos nosotros de haber aliviado un sufrimiento, de haber ofrecido de pronto ese consuelo o de haber construido un bienestar, a veces, muchas de las veces genera una satisfacción interna, pero también a veces esa es la esperanza que tenemos muchos de nosotros de volvernos como esa cadena del cuidado que se perpetúe ahí y decir, yo siempre voy a estar para ti en las buenas o en las malas, o pues simplemente, pero también poderoso, esa responsabilidad moral que sentimos hacia los demás. Esa memoria pues de haber sido ciudadanos o cuidadanos, un término que se está utilizando mucho en estos momentos, también puede ser un motor potente para mantenernos. Ok, pero no me explicaste, me gustaría que explicaras un poco mejor para ti. O sea, ¿por qué crees que el cansancio, o sea, uno como ciudadano, como por ciudadano, como tú lo mencionabas, una vez es como sigue sus metas a pesar del cansancio que le produce, por ejemplo, la vida laboral, por ejemplo? Mira, es una de las cosas que, por ejemplo, dentro de nuestras conferencias y charlas hablamos. Cuando me encuentro todos los días personas que dicen, no quiero mi trabajo es muy mal pago, siempre les hago una pregunta. ¿Qué les motiva a levantarse todos los días de su cama? Y es exactamente eso, los sueños y las convicciones que tenemos cada uno de nosotros nos hacen día a día seguir una rutina que muchas veces suele ser cansona, digámoslo así en términos coloquiales, una rutina que a veces suele ser desmotivadora, pero aún así estamos dispuestos a sacrificar cada uno de nuestros días tratando de buscar ese objetivo, sea personal o sea colectivo. Colectivo porque a veces encontramos que muchas veces la satisfacción para levantarnos desde nuestra cama a ir a una rutina laboral diaria donde no soportamos, muchas veces no viene ni por convicciones propias, sino por convicciones de hijos, de hijas, de esposas o de esposos en su caso. Muchas gracias, Cristian, por tu aporte. Listo. Entonces, siguiendo pues con el hilo del libro pues de la escritora, plantea el hecho de el aprendizaje a través del cuidado. Entonces, una pregunta dentro de la idea que ella desarrolla, que la resume pues, es ¿qué aprendemos a través del esfuerzo del cuidado? ¿Qué transforma en nosotros cuidar incluso cuando cuesta? ¿Por qué es importante cuidarnos? ¿Por qué es importante y el esfuerzo del saber cuidarnos? Mira, yo siento que hay dos cosas que lo vuelven bastante importante y que de hecho aprendemos nosotros. Lo primero es entender que como humanos somos frágiles, pero la segunda, que es aún mucho más potente, es entender que los humanos somos resilientes. Entonces, la, esa fuerza que nosotros implementamos en cuidar al otro, en entender al otro, ¿sí? También la sentimos como propia cuando nos autocuidamos. Nos volvemos un poco más empáticos, nos volvemos más pacientes, nos volvemos un poco más conscientes de nuestras propias necesidades y hasta dónde también pueden llegarnos nuestros límites. Cuidar, pues incluso nuestras propias necesidades cuesta, cuesta, porque nos transforma y nos transforma al desarrollar nuestra capacidad de trascender hasta nuestro propio ego y cómo nosotros también desde allí podemos empezar a conectar
con esa experiencia del otro. Entonces, lo que nos enseña, lo más profundo que nos enseña es ese valor de vulnerabilidad y esa interdependencia que tenemos también cuando nosotros nos mostramos que no estamos solos y que lógicamente nuestras acciones pueden tener un eco. Muchas gracias, Cristian. Siguiendo pues con lo que estabas mencionando de que no estamos solos, hay algo muy importante y es que a pesar de que el cuidado depende de mí, yo soy un ente social que estoy dentro pues de un contexto social, valga la redundancia. Entonces, una pregunta que conecta pues con la idea que te mencioné es el cuidado colectivo y el ciudadano. Entonces, básicamente es, ¿cómo se manifiesta el esfuerzo del cuidado en nuestra vida, pero como ciudadanos, o sea, como ente social? Y Sí. siguiendo pues el hilo de la pregunta es, ¿qué significa cuidar colectivamente la comunidad o en sociedad? Mira, ahí voy a retomar un término que dije de pronto en la primera, segunda pregunta, y es el término de la cuidadanía. Esa cuidadanía que no es más de me entero, me hago cargo, es una corresponsabilidad que tengo intrínseca por la sociedad, de cómo lo que de pronto nos aqueja, no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva, ¿sí? Pero que tú te das cuenta primero que otros, también te puede llegar a transformar. Entonces, si a ti te aqueja eso desde la cuidadanía, puedes empezar a transformar, porque es literalmente ese esfuerzo del cuidado cuando se manifiesta a través de esa participación activa y en la construcción de sociedad un poco más justa y compasiva. Esto, lógicamente, puede también incluir desde acciones cotidianas, de cómo ayudar al vecino, hasta, lógicamente, involucrarse también en causas un poco más sociales, también defender esos derechos de los más vulnerables o exigir de pronto unas políticas públicas que puedan promover el bienestar colectivo y que protejan desde allí a quienes más lo necesitan. Eso también es reconocer que nuestra propia libertad incluso o nuestro propio bienestar está aún más intrínsecamente ligado de los demás. Mencionabas algo sobre la política. ¿Puedes explicar un poco más qué te refieres en el cuidado personal? ¿Qué tiene que ver con la política? ¿Qué tiene que ver con la política? No, no con la política de hecho, sino con la política de fondo, esas políticas públicas que de pronto desde el término social a nosotros nos hacen vivir de pronto un poco más en convivencia. Tú sabes que desde la administración pública todos los días están pensando en cómo hacer mejor el territorio y esa mejora del territorio lógicamente se hace con una inclusión progresiva y esa inclusión progresiva lo que genera son políticas públicas que van atacando directamente a grupos de poblaciones específicas a lo largo del tiempo en un periodo determinado. Esto no quiere decir que estas políticas públicas satisfagan a cabalidad todas de pronto las acciones vulnerables que se tienen en el momento para las demás personas del territorio, sino que ayuda o pone esa primera piedra para que haya una línea estratégica en la transformación del territorio. Ok, muchas gracias, Cristian, por tu explicación. Entonces, resumiendo un poco más o menos de nuestra charla, explicamos básicamente el por qué es importante cuidarnos, el por qué al cuidarme impacto en la sociedad, el por qué dentro del cuidado soy un ente social y de esa misma forma me convierto pues en un ser importante. Entonces, para concluir, básicamente es la motivación y el sentido. Entonces, ¿por qué seguimos cuidando incluso cuando no hay recompensa inmediata? Pero también, ¿por qué crees que el esfuerzo del cuidado tiene un impacto más allá de quien recibe el cuidado en nuestra propia vida y en la sociedad? O sea, ¿por qué va más allá de mí el cuidarme? Porque va más allá de mí el cuidarme. Mira, ahí hay dos cosas y es, primero, reconocer que nosotros somos una red interdependiente y segundo, que hay una responsabilidad compartida y que el bienestar del uno, el autocuidarme a mí, puede tener una repercusión o puede tener un eco, ¿sí? Y ese eco impacta a todos. Entonces, desde allí también empezamos a mirar cómo nosotros, cuando aplicamos ese autocuidado y que esa red
es una red en cadena potencial y que pueden ir creciendo desde muchos aspectos. También no solamente tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con los demás. Eso también asegura que todos esos miembros de las comunidades tengan sus necesidades básicas cubiertas y que lógicamente se puedan representar o que se respeten también ahí desde esa misma línea los derechos que tiene cada uno y que desde allí también se promuevan lo que se llama hoy esos entornos seguros o esos entornos de apoyo, que es lógicamente pasar de la idea del yo cuido a nosotros cuidamos. Entonces, si yo me cuido, todos nos empezamos a cuidar. Desde ahí lo veo yo. Si yo me Y, cuido, bueno, me entonces faltó todos nos la cuidamos. pregunta de por qué es necesario seguir cuidando. Sí, claro, desde Sí, allí. Entonces, ¿por qué es necesario seguir cuidando? Mira, nosotros nos seguimos cuidando porque ese cuidado es una esencia. Y esa esencia se convierte en un acto de humanidad. Cuando hay un acto de humanidad que no siempre buscamos desde allí lo que es una recompensa externa o una recompensa inmediata. Y es algo que viven todos los días los líderes sociales. Hay un líder social todos los días que se levanta de su cama a trabajar por el territorio y no es el hombre necesariamente más adinerado de su comunidad. Y aún así sigue porque lo que él cuida y lo que él hace de una u otra manera repercute en el cuidado de todos. Si yo sé que no me gusta la basura en el parque y limpiando la basura del parque, yo me voy a sentir tranquilo, está bien, limpio la basura del parque. Pero te das cuenta que cuando limpias la basura del parque, también estás cuidando a los niños que van a jugar a ese parque en las tardes para que no cojan de pronto una bacteria, para que de pronto no se vayan a ensuciar. Entonces mira cómo desde una acción individual que era para mí, para que visiblemente viera ese parque un poco más bonito, terminó haciendo un beneficio colectivo, donde muchos de los niños que van a jugar allí terminan también siendo salvaguardados por estas pequeñas acciones, pero grandes en su accionar. Entonces, de pronto eso es lo que nos motiva a trabajar. Si muchas veces trabajamos, de hecho, sin una paga externa y segundo, siendo inconscientes de que nuestro trabajo está también repercutiendo en las acciones de los demás. ok. Mencionas la parte del tener un líder que dé el ejemplo de la política. Yo, cuando leí el libro, yo no pensé que tuviera que ver, por ejemplo, un ente político, un ente social, un líder en el cuidado de uno mismo. Pero es un buen punto de vista y te lo agradezco por eso. Entonces, recapitulando básicamente el contenido de nuestro podcast, básicamente hoy hemos explorado juntos el concepto del esfuerzo del cuidado y hemos visto que cuidar no solo es un acto de sentimiento, sino una práctica consciente y constante. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuidar requiere tiempo, atención, paciencia y voluntad, así como lo has mencionado durante toda la charla que nos has dado. Implica tanto estar presentes como actuar de manera responsable en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestra vida social. Entonces, para que te despidas pues, del podcast, sería bueno que nos dieras pues tu motivación y sentido de qué mensaje quieres dejarles a las personas que nos van a escuchar y qué puedes concluir de ese ejercicio y por qué es importante preguntarse el cuidarse bien para ti. En lo personal, el cuidarme bien va mucho más allá de si como saludablemente, va mucho más allá de si leo un libro en las noches, porque hay una pregunta, hay una frase, un proverbio muy conocido que de hecho el autor o el director del estudio de la felicidad de Harvard lo mencionaba en uno de sus discursos y es, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Y es desde allí. ¿Cómo dejamos también que nuestro propio ego nos venza para empezar a entender que los esfuerzos colectivos nos hacen ser
mejores ciudadanos, que los esfuerzos colectivos nos hacen crear mejor sociedad y que esos esfuerzos colectivos también se retribuyen en una paga externa que muchas veces ni siquiera vemos, pero que nos hacen ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, desde allí, el mensaje que le quiero dejar a todas las personas que nos puedan escuchar en este podcast es que entiendan la vida no como esa satisfacción personal y egocéntrica de decir yo tengo, yo soy, yo lo necesito, yo lo quiero, sino entender también cómo puedo desde lo que tengo impactar en las acciones de los demás. Cómo los demás también construyen lo que yo soy y cómo también tengo que empezar a vencer esos miedos, esos retos, esos egos que me hacen también ser una persona mucho más vulnerable. El cuidado es todo aquello que de una u otra manera nos haga bien. Pero mi pregunta es, ¿será que a nosotros no nos hace bien 5 millones de pesos? ¿Será que a nosotros no nos hace bien irnos a un viaje a Uruguay? Todas esas cosas nos hacen bien. Pero trascender de lo que nos hace bien a lo que nos da la felicidad momentánea es lo que tenemos que entender. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. Bueno, Cristina, muchas gracias por tu mensaje, por brindarnos este espacio, te lo agradezco un montón. Y los invito a que si les gustó este episodio le den un like y se suscriban. Muchas gracias.